Buenas tardes, chicos. El día de hoy estaremos presentándoles las enfermedades del parénquima pulmonar, específicamente la sarcoidosis y la neumoconiosis. El grupo está conformado por Alice Joana, Elis Valeria, Lorena Violet, María Fernanda, Disney Andrea y mi persona, María Sofía. Como índice tenemos concepto, epidemiología, fisiopatología y etiología, manifestaciones clínicas, medios diagnósticos, diagnóstico fisioterapéutico. La sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad en la que se forman acúmulos anormales de células inflamatorias, llamadas granulomas, en muchos órganos del cuerpo. Estos granulomas pueden llegar a desaparecer por completo o convertirse en un tejido fibroso. Por otro lado, la neumoconiosis consiste en un grupo de enfermedades que se definen por la producción de tejido de colágeno en el pulmón en respuesta al depósito parenquimatoso de un polvo inorgánico, cuya naturaleza puede ser variada, generando una afectación permanente del intersticio pulmonar. Usualmente se asocian con periodos de latencia prolongados que pueden ir de meses hasta décadas. Como epidemiología, tenemos en la sarcoidosis un aumento en la prevalencia, alrededor del 3,6 al 9,6%, entre los familiares de primero o segundo grado de pacientes que tienen sarcoidosis, y una incidencia del 73% con una edad promedio de 5 años en la ciudad de Cali, Colombia. Por otro lado, la neumoconiosis a nivel mundial se calcula de una derivación de la exposición a sílice, asbestos y polvo de carbón. Ocasiona 30.000 muertes y 1.240.000 años de vida solubles periodos. En general, la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que entre un 30% y un 50% de trabajadores pertenecientes a sectores de alto riesgo de exposición a polvo podrían sufrir enfermedades ocupacionales producto de su exposición. Con respecto a su fisiopatología, la sarcoidosis es el proceso inflamatorio que lleva a la formación de granulomas no calcificantes. Esta es la característica distintiva de la sarcoidosis. Los granulomas son colecciones de células mononucleares y macrófagas que se diferencian en células gigantes y multinucleadas y epiteloides, y están rodeadas por linfocitos, plasmocitos, fibroblastos y colágenos. Los granulomas se producen con mayor frecuencia en los pulmones y los ganglios linfáticos, pero pueden afectar a cualquier órgano y causar disfunción significativa. Por otro lado, la fisiopatología de la neumoconiosis interviene en factores propios del agente, el polvo de carbón y sus componentes, factores del individuo, que es la susceptibilidad individual, capacidad pulmonar, enfermedades de bases y respuestas inmunológicas, formas de extracción, medidas utilizadas para controlar en la fuente el factor de riesgo e intervenciones en seguridad industrial. La etiología de la sarcoidosis se considera que se debe a una respuesta inflamatoria exagerada ante un antígeno del medio ambiente en una persona genéticamente susceptible, como microbacterias, el moho y ciertas sustancias no identificadas presentes en los lugares de trabajo con olor a humedad, pesticidas, en particular los que contienen compuestos de aluminio. El consumo de tabaco se correlaciona inversamente en los sarcoidosis. Respecto a la etiología de la neumoconiosis, la probabilidad de contraer una de estas enfermedades depende de 3 factores principales: la magnitud de la exposición acumulada durante la vida laboral, las características del agente etiológico y la variabilidad biológica. Los agentes fibrogénicos son el dióxido de silicio, el polvo de la mina de carbón y los diversos minerales de asbesto.
En base a las manifestaciones clínicas, en la sarcoidosis se manifiesta una inflamación del lóbulo ventral de las glándulas lagrimales en ambos párpados superiores. Manifestaciones cutáneas: eritema nudoso subcutáneo, eritematosos y sensibles en la palpación, localizados en la parte anterior de las piernas. Lupus pernio: son placas violáceas en la nariz de un paciente con sarcoidosis. Nódulos cutáneos en un paciente con sarcoidosis. Múltiples pápulas en los labios, en la pierna, áreas hipopigmentadas y nódulos subcutáneos. Respecto a las manifestaciones clínicas de la neumoconiosis, se pueden tardar en aparecer 10 años o más, según el grado de exposición. Inicialmente ocurre una excesiva retención pulmonar de polvo, que puede asociarse a escasos síntomas. Sin embargo, esta afección puede progresar y se manifiesta con una enfermedad predominante restrictiva, que compromete el árbol traqueobronquial y genera síntomas obstructivos. En el cuadro clínico, el síntoma más común es la disnea, que puede asociarse con alteración radiológica y de la disfunción pulmonar. Se puede asociar a la tos seca o productiva y existe un antecedente de tabaquismo o bronquitis. Los medios que se usan para diagnosticar estas patologías en la sarcoidosis tenemos estudio diagnóstico por imágenes del tórax, biopsia, una tomografía computarizada de alta resolución. Es más sensible para la detección de adenopatías iliares y mediastínicas y anormales del parénquima. El compromiso del parénquima pulmonar predomina en los lóbulos superiores. Los hallazgos tomográficos incluyen los siguientes componentes: engrosamiento de los haces bronquiovasculares y las paredes bronquiales, reborde de los tabiques interlobulares y opacificación en vidrio esmerilado. Para diagnosticar la neumocondiosis se requiere el reconocimiento de la exposición ocupacional por vía inhalatoria al agente causal. Todos los individuos con síntomas respiratorios deben incluir los antecedentes laborales en la historia clínica. Es fundamental contar con una historia clínica bien documentada de asbesto, sílice o polvo de carbón. La existencia de un periodo de latencia adecuado, la exclusión de un factor causal extraprofesional y la presencia de aspectos clínicos radiológicos como rayos X de tórax con alteraciones compatibles con silicosis, neumoconiosis de los mineros del carbón o asbestosis, utilizando la técnica OIT y funcionales respiratorios compatibles. El diagnóstico fisioterapéutico en ambas patologías, según la acta, se diagnostica con el patrón C, que indica deficiencia en la ventilación, respiración e intercambio gaseoso y la capacidad aeróbica y resistencia, asociada a disfunción de la capacidad de limpieza de la vía aérea. En limitaciones de actividad física y restricciones de participación tenemos el autocuidado, vida doméstica, vida educativa, vida laboral y vida comunitaria. En general, estos pacientes, debido a la disnea o el grado de fatigabilidad, se les reduce o se restringen propiamente a la participación en el entorno social. Muchas gracias.